que nada, hermanos, bueno, antes que todo, ¿verdad? Gracias a Dios por la oportunidad. Gracias, pastor, y gracias, iglesia, por estar aquí y por apoyar, y más que todo por venir, hermanos, sedientos a oír palabra de Dios. Rapidito, hermanos, solo a manera como de testimonio, el grupo de acomodación ha pedido o ha sentido del Señor que oremos todos los días a las 6 de la mañana y créame que se siente livianito, se siente gozoso cuando uno va para su trabajo ya con un ratito que le hemos orado al Señor. Y déjenme decirle que el lunes apenas fue que nos pusimos de acuerdo con todos los hermanos el sábado y ya escuchamos un testimonio. Así que esto va por buen camino y créame que nos sentimos gozosos cuando los hermanos ponen un amén ahí a las 6 de la mañana. Y estos 2 días anteriores teníamos a alguien que nos estaba guiando, ¿verdad? Pero ahora le ganaron. Sé que significa que cada día quizás nos vamos a levantar más temprano. Filipenses, hermano, 2, versículo, solo vamos a leer el 9 para comenzar. Y voy a tratar de usar también esto. Amén. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cierre sus ojos rapidito y vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, porque eres bueno, porque sabemos que apartados, Señor, de vos no podemos hacer nada, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, de todo lo malo y desobedientes y renuentes que somos, Señor, estás siempre con nosotros. Dice tu palabra y dice un cántico, nuevas son cada mañana tus misericordias y grande es tu nombre. Señor, en esta noche yo te pido que me ayudes, Señor, primeramente a mí. Padre, te pido que quites toda palabra de algún poquito conocimiento humano que yo tenga, Señor, y que sea, Señor, tú quien me ayudes. Padre, también te pido por mis hermanos que estemos todos atentos, Señor, que esto no sea tedioso, Señor, sino al contrario, que lo busquemos, como decía, Señor, ese cántico, que nuestra alma tenga sed, así como el siervo brama o busca por las corrientes de las aguas. Gracias, Señor, por mis hermanos. Bendice a los que estamos aquí. Bendice a los que no pudieron y están en sus hogares. También, Señor, te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento. En el nombre de tu Hijo amado hemos orado. Amén y amén. Amén, hermanos. Filipos fue una de las ciudades, hermanos, más importantes para el reino o para el imperio romano. Como ustedes saben, ¿verdad? El imperio romano estuvo conquistado, el imperio romano conquistó por muchos años toda esa área, ¿verdad? La área del Medio Oriente que en este momento conocemos. Ahora, Filipo era una de las ciudades más importantes para este imperio. Ahora, la carta o la epístola a los filipenses fue dirigida lógicamente a una iglesia en el área de Filipo, que ahora es, hermanos, Macedonia, cerca a Grecia, cerca a Kosovo, países así. Ustedes más o menos me entienden. Ahora, una de las cosas, hermano, o de las, se puede decir, cualidades de esta iglesia de Filipo, es que en la misma carta dice que eran unos hermanos que eran bien dadivosos en el aspecto económico, porque el mismo Pablo hace mención de eso y les dice que les da gracias por todas sus ofrendas y sus contribuciones cuando él estuvo en Tesalónica. Eso lo pueden buscar ustedes siempre en la misma carta a los filipenses. Una de las características también, hermano, es que probablemente cuando el apóstol Pablo les escribió a los Filipos, a la carta a la iglesia de los Filipos, el apóstol Pablo se encontraba preso. Probablemente por lo que dice siempre Filipenses 1 del 7 al 17. Otra característica, hermanos, de esto es que el apóstol Pablo visitó Filipos en su segundo viaje misionero. Amén. Solo son unos pequeños datos para que, hermanos, nosotros más o menos entendamos a quién fue dirigida esta carta, cuáles fueron una de las características de la iglesia de Filipo y quién la escribió, que lógicamente fue el apóstol Pablo. Ahora, el tema, hermanos, es la exaltación de Jesucristo. Antes, hermanos, de haber una exaltación, ¿qué se le viene a usted a la mente? Que pudo haber sido una persona que tal vez fue humillada,
o antes, hermanos, tal vez de que mencionemos o hablemos de exaltación, puede hacer que sea una persona común y corriente. Ahora, solo para hacer un poco, hermanos, de memoria, ¿se recuerdan ustedes que hablamos de un tema que nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre y fue 100% Dios? Ahora, el tema de hoy es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Pero les hago una pregunta. Cuando el Señor Jesús fue 100% hombre y cuando visitó, cuando estuvo en este mundo terrenal, ¿el Señor sufrió penalidades? ¿El Señor sufrió humillaciones? ¿O el Señor tuvo por decir así, un ambiente que todo fue como normalmente decimos, como un color de rosa? No, ¿verdad? Mauricio, ¿te recordás de algún pasaje bíblico o de algo que puede mencionar o reforzar esto? Que nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre y pues lógicamente sufrió vituperios, podemos decir. Pasó 40 días sin comer. ¿Alguien más, hermanos, que recuerde alguna humillación que nuestro Señor Jesús pasó? Amén. ¿Se recuerdan que, yo sí me recuerdo que Xiomara leyó una parte donde el Señor Jesús fue llevado ante quién? Sí, y que 3 veces insistió él en decir que no encontró nada malo en él, ¿se acuerdan? Entonces, hermanos, al compadecer contra alguien así, una autoridad en este mundo, siendo una persona justa, estamos hablando, hermanos, de que él sufrió una humillación. Porque si usted lo pone en la actualidad y si de repente a usted lo acusan de que usted se robó algo, siendo usted inocente, usted sufre lo que es una humillación. Amén. Ahora, otro de los propósitos de que el Señor fue de esa manera humillado fue, hermanos, también para hacer énfasis en que Él fue 100% hombre. Porque lógicamente en su naturaleza como Dios, Él no hubiese permitido eso. Una de las cosas, hermano, por la cual nuestro Señor Jesús tuvo esta exaltación, de la cual vamos a estudiar ahora 4 aspectos, es porque Él fue, en su naturaleza hombre, Él fue 100% obediente y fue 100% también humilde. Ahora, ¿qué es la humildad para ustedes? ¿Alguien que me diga qué es la humildad para alguien aquí? No me vaya a decir la humildad es no cambiarse la ropa, no me vaya a decir la humildad es caminar con la cabeza agachada, porque en ese caso yo sería bien humilde, porque yo siempre casi camino con la cabeza agachada. Sí. Humillarse. No sentirse no sentirse superior a nadie, o sea, que es saber creer que la otra persona es superior a uno. Por ahí. En sí, hermanos, la humildad es reconocer nuestras debilidades. Amén. Ahora, imagínense cómo nuestro Señor Jesucristo, y por eso le traigo a memoria eso, que Él es 100% Dios, fue humilde. Y lo más importante, que fue una persona obediente. Ahora, estas 2 características, hermanos, hacen de que el Señor Jesús, que nuestro Dios Padre dé exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese la Biblia que en el Salmo 138, del 5 al 6, dice que Dios mira de lejos al altivo. Pero ¿con quién es la comunión? Con el humilde. Dice ese salmo es bonito, se los recomiendo. Dice Salmo 138 del versículos 5, 6 y 7, habla de eso. Que nuestro Padre mira de lejos al altivo, mas al humilde, con Él es su comunión. Amén. Fíjense, nosotros humanamente buscamos siempre, lastimosamente somos así, buscamos como siempre tratar de querernos codear con gente pudiente. Pero nuestro Señor Jesús no. Él hizo toda la diferencia a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ahora, vamos a tratar 4 cosas, hermano. Voy a tratar de poner esta imagen. No ponga mucho. Yo creo que no está. No. Bueno, la exaltación de nuestro Señor Jesucristo la vamos a tratar de estudiar en 4 puntos. Si quiere lo puede anotar y lo voy a decir primero y después lo vamos a estudiar si primero Dios alcanza el tiempo. La primera, hermanos,
su resurrección. Su poder, hermanos, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, da a demostrar, hermanos, que su poder fue mayor que el de la muerte. Ahora, quiero ver si tengo aquí este versículo. Colosenses, no apareció. Busquen en su Biblia, hermanos, Colosenses 2, 14 y 15. Quien lo tenga me puede ayudar, por favor. Colosenses 2, 14 y 15. Aquí está. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándole en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, el primer aspecto que vamos a estudiar de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo es, ¿qué vale, hermanos? Su resurrección. Ahora, su resurrección en el aspecto, hermanos, que físicamente Él fue clavado en una cruz. Físicamente Él murió. La palabra de Dios es clara en decir de que no quebraron ningún hueso, sino que solamente probaron de que Él estuviese muerto atravesando su costado y que saliese, en vez de salir sangre, salió agua. Porque la Biblia lo declaraba así, que ningún hueso iba a ser quebrado. Entonces, lo primero, hermanos, que podemos ver es que tenemos un Dios que resucitó al tercer día. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos con eso? Queremos, hermanos, que la media hora que estemos aquí, pues, entendamos realmente en qué creemos. Porque esta clase, hermanos, incluso más adelante vamos a ver unos aspectos, como decía nuestro pastor, incluso hasta del futuro. Hasta en el futuro, hermanos. Entonces, vamos a tratar de ser breves, pero sí poner un poquito de atención. Entonces, estamos con eso, ¿verdad, hermanos? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es 100% real. Y la Biblia lo declara y lo dice que es superior incluso a los poderes de la muerte. Ahora, en su resurrección, hermanos, también Él demostró que fue hijo de Dios, o que es hijo de Dios porque fue obediente, primero. Por eso Él demostró que es hijo de Dios y también demostró que Él es Dios. ¿Quién me ayuda a leer Juan, Evangelio de Juan 10, versículo 18? Por favor, un poquito rápido. Aquí está ya. Aquí. Encima. Amén. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Veamos, hermanos, la primera parte del versículo. Vea lo que dice. Nadie le quitó la vida, sino que Él mismo la puso. Estamos hablando, hermanos, este versículo es bonito porque estamos hablando de que Jesucristo es 100% Dios, porque Él mismo puso su vida y Él mismo la puede también quitar. Pero vea cómo, por eso volvemos a lo mismo, que por eso el Señor Jesús recibió exaltación, porque fue obediente y fue humilde. Porque mira la segunda parte, dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Entonces estamos hablando, hermanos, que este versículo habla de nuestro Señor Jesucristo como Dios y también como Hijo de Dios. Amén. Ahora, una cosa también siempre aquí, hermanos, en la resurrección. Acuérdense que estamos hablando en el aspecto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos demuestra, hermanos, con esto, que Él murió y que resucitó, nos demuestra también que hay vida eterna. Ahora, un puntito rápido. Hay vida eterna, hermanos, para condenación y para salvación. Amén. Por eso nuestro pastor decía que este tema es un tema, se podría decir escatológico, ¿verdad, pastor? Porque son de cosas que van a pasar en el futuro. Así que tenemos que estar conscientes, hermanos, que cuando nosotros a lo más caemos a este mundo, nuestra vida va a ser eterna. No hay vuelta atrás. O sea,
¿Va a ser para condenación o va a ser para salvación? Ahora, busquen, hermanos, por favor, en Apocalipsis 1. Quiero ver, aquí está. Apocalipsis 1, 17 y 18. Que me ayude alguien, por favor, ahí, rápido. Aquí está, rápido. Mauricio, aquí. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, ¿quién estuvo muerto y quién vive ahora por los siglos de los siglos? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, por eso les decía, Él mismo nos da el ejemplo, hermanos, que va a haber siempre eternidad para nuestras almas. Ahora, el detalle, o hermanos, o el punto está en que también tenemos un Dios que es tan poderoso y misericordioso que lo deja, hermanos, a decisión de nosotros. Amén. Así que no hay que creer que muchas veces dice, disculpe la expresión que le voy a decir, pero normalmente se dice, muerto el perro, muerta la rabia. Exacto. O hay otra también que dicen, soltando el llanto, algo así parecido. Entonces, seamos conscientes, hermanos, de que no nos vamos a quedar ahí. Y tampoco, hermanos, no creamos lo que sale en los programas de National Geographic o Discovery Channel, que los egipcios enterraban a sus faraones y les enterraban a la mascota, les enterraban oro, les enterraban de todo, porque en otra vida pues la iban a necesitar. Aquí, por más dinero que tengamos en el banco, pues nos lo pueden echar en la caja, porque cabe. Si pedimos una caja grande también, de muerto, lo pueden poner ahí, pero ahí se va a quedar. Amén. Entonces estamos conscientes de eso, ¿verdad? Un versículo más es este, Filipenses 3:21. Creo que se desapareció. Ahí está, miren, hermanos. ¿Alguien más? Jaime, ahí tiene el micrófono. Léalo, por favor. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si el cuerpo, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué entiende por eso, Jaime? Pues que va a transformar así como el Señor se humilló y tenía de la manera que él se humilló, nos quiere transformar, hacernos a nosotros semejantes a él. Quiere que seamos semejantes a él. Vea lo que dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, o sea, de la gloria del Señor Jesús. Entonces, por el poder por el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Significa, hermanos, que nosotros en aquel día vamos a tener un cuerpo semejante al de Él. Entonces, glorificado, exacto. Entonces, volvemos al mismo tema. En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él nos hace ver que hay vida eterna. Como le repito, este versículo es para nosotros, para los que hemos creído. Pero hay de aquellos que no crean, o hay de aquellos que creen y no quieren aceptar. Porque le voy a decir algo, hermano. En la iglesia vemos muchos que estamos convencidos, pero muchas veces no estamos convertidos. ¿Sí me entienden un poquito eso? Incluso el mismo Satanás, él está convencido que él va a tener su castigo, pero el pobre no se puede convertir. Y eso nos puede pasar a nosotros. Yo estoy convencido que yo tengo que hacer tal cosa, o tengo que cambiar unas actitudes, o tengo que cambiar mi manera de vivir, pero no estoy convertido realmente. Amén. Ahora, otro de los aspectos que podemos encontrar o estudiar en la exaltación de nuestro Señor Jesucristo es esta palabra me cuesta pronunciarla, pero es ascensión. Lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos lo bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se apartó de ellos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ok, este versículo, hermanos, y la imagen que está ahí,
fue después que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Si usted se recuerda, Él se estuvo apareciendo por muchos días, y si usted también se acuerda y hemos leído un poco la Biblia, incluso comió nuestro Señor Jesucristo después de haber resucitado. Tuvo una conversación con uno de sus discípulos que era incrédulo. ¿Cuál era el nombre de ellos? Tomás. Eso. Amén. Tuvo una conversación con él y él le dijo, mira, aquí están las pruebas de que yo fui crucificado, aquí están las pruebas que yo resucité. Y esta parte, hermanos, es como estábamos diciendo con los hermanos, es cuando el Señor Jesús es llevado al cielo. En ascensión, no en descensión. Amén. Entonces, ¿por qué creen ustedes que fueron las razones por cual el Señor Jesús subió al cielo? Rápido, hermanos, porque no creo que se quieran ir tarde. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que fueron las razones por las cuales el Señor Jesucristo fue llevado al cielo? Razones o habían unos motivos, hermanos, por los cuales Él tenía que ir al cielo. Voy a preparar morada. A preparar lugar. Anótelo para que lo busquen en su casa. Ese es Juan 14, 2 y 3. Ya casi vamos por ahí, ya casi vamos por ahí. Entonces, lo pueden anotar en sus casas para que no nos vayamos muy tarde. Juan 14, 2 y 3 dice que el Señor va a ir a preparar unas moradas por allá. Moradas de casa, no vayan a pensar otra cosa. Moradas de dónde vivir, de dónde estar, de dónde comer, de dónde prepararnos. Ese fue el primero, hermanos. A prepararnos lugar, como dijéramos nosotros, ¿verdad? A prepararnos lugar, a prepararnos una mesa, a prepararnos banquete. Por eso fue que el Señor Jesús regresó al cielo. Amén. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Estamos ahorita en el segundo aspecto de la exaltación del Señor Jesús. La primera, ¿cuál fue? Su resurrección. ¿Y esta cuál es? La ascensión. Segunda. Ahora, otra, siempre aquí cuando el Señor Jesús fue llevado al cielo, ya entendimos que la primera fue ¿a qué? A preparar lugar para nosotros. Ahora, dentro de esto mismo, el Señor Jesús fue llevado al cielo, o Él subió, porque tenía, hermanos, que venir el Espíritu Santo. Ahora, esa parte la podemos encontrar en Juan 16, capítulo 16, versículo 7. Ahí está. Porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ok, amén. Cuando nosotros, hermanos, voy a poner este caso. Cuando nosotros, conociendo del Señor, tratando nosotros de vivir lo mejor que nosotros podamos, y de repente se nos salió algo, un mal pensamiento, de repente se nos salió una mala expresión, de repente alguien iba por ahí y usted mete el pie y cayó, alguna cosa mala. ¿Usted se ha sentido después un poco culpable? Entonces estamos bien, porque significa que el Espíritu Santo está en nosotros, porque nos va a redarguir de pecado. Por eso fue que el Señor Jesús tuvo que ir al cielo. Porque significa, hermanos, que nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ese es uno de los motivos, hermanos, también por los cuales el Señor Jesucristo fue al cielo. En 2 de Tesalonicenses, hermano, 2, hay un versículo, como le estaba explicando, de un hecho, hermanos, que va a pasar en el futuro, que es por lo cual ustedes han oído hablar del anticristo, ¿verdad? Entonces, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, hay un versículo que muchas personas que han estudiado la Biblia afirman que incluso, hermanos, el Espíritu Santo es el que no permite que el anticristo demuestre su poder o empiece a gobernar. Lógicamente, guiado también, o porque el Señor Todopoderoso no ha dado la autorización para que eso pase. Pero eso nada más, hermanos, es
como una versión de estos hermanos que estudian la Biblia más detenidamente. Ahora, llevamos, hermanos, la resurrección, llevamos la ascensión, tercer lugar. Y ahora vamos a lo que decía nuestro hermano Jaime, su lugar a la diestra del Padre. Mire, hermanos, vamos a tratar de entender esto un poquito. Dice que su lugar está a la diestra del Padre, ese es el tercero. Mire aquí, allá está Dios Padre y aquí está nuestro Señor Jesucristo. Está a la diestra. Ahora, cuando la Biblia menciona, hermanos, la diestra, no estamos hablando de un lugar, o no estamos hablando de nuestra mano derecha o de nuestro lado derecho. Porque si ustedes, hermanos, tratan de ponerlo así, vea el versículo que dice Isaías 41:10. ¿Quién lo puede buscar, por favor? Y lo vamos a leer. Hermanos, cuando la Biblia habla de diestra, se refiere, hermanos, a poder, se refiere a fuerza y se refiere a importancia. Amén. Okay. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces, hermanos, si dice la diestra, si lo traducimos como estábamos hablando, que es el lado derecho, no puede decir siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la derecha de mi justicia. Entonces, ¿cuáles significados podemos poner a la diestra de Dios? Podemos poner poder, podemos poner autoridad y ¿qué más? E importancia. Porque el Señor Jesús subió para estar a la diestra de su Padre. ¿Me entendieron o casi no me dio a entender? ¿Sí? Porque al Señor Dios Todopoderoso no le podemos poner lado, porque Él no tiene un cuerpo físico. Acuérdense que leímos en Colosenses que nuestro Señor Jesucristo era representación de nuestro Dios invisible. Entonces, cada vez, hermanos, que nosotros, y ahorita que hay unos versículos, tal vez no los vamos a leer todos porque son muchos, pero Él se fue nuestro Señor Jesucristo fue a la diestra del Padre, el primer significado como una señal de honor, por lo que le estaba comentando, que en sí la palabra diestra no la podemos encasillar en que es en el lado derecho de Dios. Ese es lo primero. Con señal de autoridad. Si quiere lo anota y lo busca en su casa. Primera de Pedro 3, versículo 22. Ese es, hermanos, con señal de autoridad. Ahora, sí, hermanos, busquen en su Biblia Hebreos 10, Pero versículo Cristo, 12. habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Entonces se ha sentado, hermanos, al lado del poder de Dios, al lado importante de Dios. Amén. Entonces, vea este versículo, hermano. Es bien importante porque no podemos pensar que nuestro Señor Jesucristo hizo su trabajo, venir a esta tierra, vivir 33 años más o menos, morir en una cruz por nosotros, salvarnos del pecado, resucitar, y Él fue y se sentó a la diestra del Padre, y como dice ahí, se sentó a la diestra del Padre. Sí es cierto, ya terminó su trabajo, pero una parte de su trabajo nada más. Amén. Es como cuando usted viene, hermanos, aquí y le dicen, hermano, usted va a recibir a los hermanos con una cara contenta, con una cara feliz, entregando sobres. Usted, cuando todos los hermanos están dentro, usted terminó su trabajo, ese trabajo. Pero el trabajo sigue, porque le van a decir, hermano, usted recoja la ofrenda. Entonces hace parte de otro trabajo. Y es lo que decía nuestro hermano Jaime. ¿Por qué está también nuestro Señor Jesucristo a la diestra de nuestro Dios Padre? Porque Jaime dijo, para interceder por nosotros. Y alguien que lo lea, por favor. Hermana Loida no ha leído. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que se murió, más aún el que también resucita, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Entonces, estamos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue y se sentó a la diestra del Padre. Primero, como que dijimos, como señal de honor,
porque está a su derecha, a su diestra, al lado de su poder, al lado de importancia. Segundo, con señal de autoridad, como para eso está el versículo 1 de Pedro 3:22, usted lo lee en su casa. Hebreos 10:12 dice que terminó su trabajo en venir a morir por nosotros. Número 4, como dijo nuestra hermana, va a interceder, como decía Jaime. Él está siempre ahí. Cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros caemos, nuestro Señor Jesucristo está ahí siempre diciendo, una oportunidad más, una oportunidad más, una oportunidad más. Porque ustedes, si ustedes se recuerdan, Romanos habla, hermanos, de que el Señor Jesucristo, que el Señor entregó a las personas que querían vivir en sus pasiones desordenadas, los entregó a eso. Amén. Los entregó a sus concupiscencias, a sus deseos carnales, a nuestros deseos carnales. Es como les poníamos el ejemplo siempre de, usted sienta aquí un niño, y el niño viene y se vuelve a tirar. Viene, usted lo vuelve a levantar. El niño se vuelve a tirar. A la tercera, cuarta vez usted lo va a dejar aquí. Si el niño se cayó y se hizo torta, usted lo va a dejar ahí. Ya hubo un límite. Amén. O 2 hinchazos bien puestos, igual lo va a dejar ahí. Entonces, hermanos, siempre nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Ahora, también nosotros pongamos un poquito de nuestra parte. Amén. No digamos, ya el pantalón talla 34 no me queda, pero pedimos siempre 4 pupusas y de arroz. Entonces, pongamos un poquito de nuestra parte. Queremos comprar siempre el 34, comamos 2 pupusas y comemos las otras 2 en la mañana. Amén. Llevábamos 3, ¿verdad? Resurrección, ascensión, y nuestro Señor Jesucristo se levantó y fue al cielo para estar a la diestra del Padre. Amén. La cuarta, su regreso. Amén. Su regreso. Hermanos, este es el aspecto que va a terminar, o el más fuerte o el culminante para la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Aquel Jesucristo que vino humildemente, aquel Jesucristo que, como hablábamos, 100% hombre, que tuvo hambre, aquel Jesucristo que lloró, aquel Jesucristo que aprendió un oficio, fue carpintero, aquel Jesucristo que fue acusado siendo inocente, aquel Jesucristo que fue, como dijo nuestra hermana Sara, escupido, abofeteado, pateado, apedreado, porque hay unas partes donde dice que lo querían apedrear. Amén. Esto, hermanos, es como ponerle, las hermanas que cocinan, esto es como ponerle a un pastel ya sus últimas fresas arriba. Amén. Esto ya es como ponerle a aquellos chiles rellenos, ya ponerle el poquito de salsa sobre el arroz. Amén. Esto, hermanos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo es el aspecto más culminante de su exaltación. Ahora, ¿quién se recuerda, hermanos, cómo entró el Señor Jesucristo? ¿Sobre qué iba montado? ¿Y dónde está ese pasaje bíblico? Ajá, ¿dónde está ese pasaje bíblico? Domingo de Ramos. ¿Nadie? ¿Te lo digo? O Lucas también, ¿verdad, pastor? Lucas 19:28. Busquémoslo, hermano. Rapidito. Lucas 19:28. Solo vamos a leer esta parte. Dice Lucas 19:28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Vean, hermanos, la entrada humilde que tuvo. Ahora, en los versículos más adelante dice de que decían: bendito el Rey de Israel que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria. Esto siempre es en el 19:38. Vea el 39 y dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Imagínese lo que nuestro Señor Jesucristo escogió para hacer su entrada triunfal. Cuando Él era 100% hombre, cuando Él estuvo en esta tierra. Ahora, su regreso, hermanos, va a ser todo lo contrario a su entrada triunfal a Israel.
Primer punto, todo ojo le va a ver. Si usted quiere lo busca en Romanos 1, capítulo 1, versículo 11, y en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 también, usted lo puede encontrar. Que todo ojo le va a ver cuando Él regrese. Ahora, una cosa bien importante y rapidito. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Porque si nosotros, hermanos, somos la novia de Cristo, en Tesalonicenses habla, hermanos, de que nosotros vamos a recibir al Señor en las nubes. Amén. Entonces, la Biblia es clara en decir que todo ojo le va a ver. Amén. Entonces, probablemente, hermanos, cuando todo ojo le vea, su iglesia va a venir con él. O sea, nosotros. Ahora, vea un versículo en Zacarías 14, 3 y 4, cómo va a venir el Señor siempre en el monte de los olivos. ¿Está ahí, Freddy? Bueno, busquémoslo mejor. Zacarías 14, 3 y 4. Zacarías es de los profetas menores. Zacarías 14, dice, el 3, 14, 3 dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y al monte de los olivos se partirá por medio. Ahora, ¿qué leímos en Lucas 19, 28? ¿Dónde venía también entrando el Señor Jesús? Ajá, Lucas, ¿qué? Regresemos. Lucas 19. No, ese sería Lucas 19, versículo 1 o 2. No, 28, sí. 28, 29 y bueno, en el 29 dice, aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llamaba el monte de los olivos. Oiga, hermano. Entonces su regreso ahora no viene, o su entrada ahora no viene humilde en un pollino. Ahora el Señor viene y va a pisar el monte de los olivos y la Biblia dice que el monte se va a partir en dos. Imagínense, hermanos, el regreso que va a tener nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí va a venir, ¿a qué, hermano? A juzgar y va a venir a gobernar. Amén. Y ahí va a venir usted. Amén. ¿No creen eso? Ay, Dios mío, ya me están afligiendo. Ahí vamos a venir nosotros. Amén. Así que, pues, todos los que se burlan de nosotros, o todos los que tal vez han hecho algún chiste de nosotros, por ser evangelio, como decimos, en ese día vamos a venir nosotros diferentes. Vamos a tener cuerpo glorificado. Amén. Vamos a venir. Claro, nosotros no vamos a pelear, no se preocupe. El Señor lo va a hacer todo. Apocalipsis dice que Él va a venir en un caballo. Amén. Y en sus muslos trae un nombre fiel y verdadero. Y que de Él va a salir una espada aguda y va a matar a todos los ejércitos que están en contra de Él. Usted solo va a ver. Nosotros solo vamos a venir a ver. Él es el que va a pelear por nosotros. Pero, ahora, ¿cuáles, hermano, los requisitos para nosotros entrar en ese ejército? Amén. Confesarlo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en cierta parte de la Biblia y en sí, ese es el evangelio, hermano. Se encierra de que nuestro Señor Jesucristo, o que nuestro Dios es un Dios de amor. Pero en Hebreos 10:31 dice que es horrorosa cosa caer en las manos del Dios vivo. No es a manera, hermanos, de poner miedo en la vida, sino es a manera, hermanos, de tratar de explicar el evangelio lo más claro que se puede. Amén. Y siempre aquí en Apocalipsis 24, hermanos, dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Entonces su regreso, hermanos,
no va a ser como el regreso que hubo o como la entrada que hubo hace miles de años, sino que ahora Él viene, hermanos, a juzgar, viene a pelear y viene a gobernar. Porque cuando el Señor Jesucristo, nosotros vengamos con Él, hermanos, va a entrar el reino milenial, pero ese es otro tema, esa es otra cosa. Pero todos, hermanos, la Biblia dice, y es clara que todos vamos a compadecer ante un tribunal. ¿Y a qué se va un tribunal, hermano? A juicio. Amén. Entonces, todas nuestras cosas en este mundo, hermanos, cuentan. Sean buenas o sean malas, cuentan. Y lo más importante, hermanos, es que nosotros tengamos la confianza y estemos con el conocimiento pleno de que nuestro Dios es un Dios de amor, pero que también es terrible, hermanos, caer en sus manos. Eso, hermanos, es como las personas que entramos o algunas personas que estamos siempre en el pensar, ¿será, hermanos, que la salvación se pierde o no se pierde? Yo lo único que le puedo decir es que nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos, que con nuestro Señor Jesucristo lo tenemos todo, pero también estemos conscientes que si nos alejamos de Él no tenemos nada. Así pienso yo, hermano. Amén. Entonces, esto es lo mismo, hermano. Con nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos el derecho de venir aquí. Amén. Y Él es, hermano, hay otros versículos en la clase, pero por el tiempo, Él es el único también, hermanos, que viene a juzgar la tierra. Entonces, no es nuestro trabajo juzgar. Amén. Cuentan, todos son salvadoreños y ya para terminar. Cuentan de un señor de la colonia, siempre los que viven en las esquinas de las colonias, se ha fijado que son a veces como los malías de las colonias, como los que son fregados en las colonias, los que pinchan las pelotas, los que siempre, los señores que ponen siempre todas las cosas en contra. Y este señor pues le gustaba la bebida. Todos somos salvadoreños, ¿verdad? Y ¿Se acuerdan ustedes, hermano, la famosa Pilsener allá en El Salvador? El envase cafecito, ¿no? Pues el Señor le gustaba mucho eso. Y pues el Señor le tocó su corazón, este señor aceptó al Señor Jesucristo, empezó a asistir a la iglesia y todo era de maravilla. Pues un día este señor necesitaba un poquito de gas. ¿Cuántos se acuerdan que en El Salvador íbamos a comprar las botellitas de gas? Amén. Aquí pues aquí ya se nos olvidó, aquí hasta ya se nos olvidó que hacíamos unos dramas y que los chuchitos pasaban allá a la par de nosotros. Entonces este señor fue y necesitaba gas y fue a la tienda y no tenía otra botella más que la botellita de la Pilsener que le había quedado de recuerdo. El hermano salió, fue a comprar su media botella de gas. Y los hermanos de la iglesia donde él se congregaba, que habían tomado el don de juzgar, lo vieron. Y lo primero que su mente pensó fue eso. El hermano cayó otra vez. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque muchas veces nosotros juzgamos así, sin saber. El hermano llevaba su botellita, llevaba su media botella de gas, tal vez algo quería hacer algún su dibujo, quizás quería despintar algo, uno no sabe. Pero le saqué este ejemplo, hermanos, porque démosle ese trabajo nada más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo sé que es difícil, yo sé que muchas veces caemos en eso, pero el trabajo del regreso de nuestro Señor Jesucristo va a ser, hermanos, juzgar la tierra y gobernarla. Así que solo le voy a invitar a que se ponga de pie, oramos rapidito. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno, Señor, y porque hemos estudiado un poquito tu palabra. Señor, te pido que la pongamos, Señor, en nuestros corazones, que la pongamos en práctica, y te doy gracias, Señor, por mis hermanos, porque han tenido paciencia, Señor, porque han estado participativos, Señor, y te pido, Señor, que los compenses, que multipliques sus fuerzas, Señor, que en esta noche de descanso, Señor, sea un descanso placentero, Señor. Gracias. Llévanos con bien a nuestras casas. Te pido, Señor, oh Dios, que cada necesidad tú la contestes. De igual manera, te pedimos, Señor, porque nos des fuerzas para siempre estar orando, Señor, por las mañanas. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por la oportunidad que me das. Y, Señor, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y te pido por esta congregación.
En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Dios les bendiga.